la mañanera se presentaron los datos sobre la Estrategia Nacional de Seguridad. El homicidio doloso bajó 37% entre septiembre del 2024 y octubre de este año. En 13 meses se han detenido más de 37,000 personas por delitos de alto impacto. Se aseguraron casi 300 toneladas de droga y se desmantelaron más de 1,600 laboratorios clandestinos. Sobre la extorsión, 478 personas fueron capturadas en 22 estados y en 12 centros penitenciarios se detectaron 56% de las líneas utilizadas para el cobro de piso. Bueno, estas cifras de homicidios fueron celebradas por el gobierno federal en medio de 2 casos que han sacudido a Michoacán y al país. El primero ocurrió el 20 de octubre. Mataron al empresario y líder productor limonero Bernardo Bravo. Era considerado una voz activa, propositiva, que denunciaba extorsión del clima organizado a productores. El más reciente homicidio es el de Carlos Manso, presidente municipal de Uruapan, quien se enfrentó de forma directa a los cárteles de la droga, y ahí lo que pasó fue que, como usted lo sabe, se ha desatado una situación interna en el país que sí marca una irrupción significativa. Marcela Figueroa es titular del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. Puso énfasis en Michoacán, estado que destacó por ser el 6º a nivel nacional con más reducción de homicidios dolosos, al registrar 1,132, lo que significa 5,6% menos que el año pasado. En contraste, Michoacán es uno de los 7 estados que concentraron el 51% del total de asesinatos en Michoacán. Ojo, también cuenta mucho la densidad de población, ¿no? Bueno, a 10 días del asesinato de Carlos Manso en Uruapan, las investigaciones comienzan a generar muchas dudas. Bueno, desde el fallo de cinturón de seguridad ante un joven sicario que lo atacó de 17 años, que parecía fácilmente detectado y más como se fue acercando, porque pues, es un trabajo profesional, ¿no? Hasta la ejecución del mismo criminal en la mañanera, el secretario de la Defensa Nacional, fíjese lo que dijo, fíjese lo que dijo. Aseguró que la protección de la Guardia Nacional al presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso, no falló, ¿no? No se logró la aplicación del protocolo de seguridad como debía, porque el presidente, ahora resulta que es culpa del presidente municipal. No, si nos damos unas vueltas, ¿que para qué quiere? No aceptó que la Guardia Nacional lo protegiera de manera más cercana. No, si le digo, démonos vueltas. El protocolo no falló. Falló el protocolo de nosotros, hablo de la Guardia Nacional. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tratar de concientizar más a la persona que se les va a resguardar para que se apegue o coopere para la implementación de este tipo de protocolos. Si desde un principio él tal vez hubiera aceptado que fuera el personal de la Guardia Nacional quienes tienen cursos de protección a funcionarios y tienen otro tipo de preparación, se hubiera incrementado su nivel de seguridad. Es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué no confiaba? ¿Por qué quería a su gente y no a la gente del Ejército, de la Guardia Nacional? ¿Por qué? ¿No? ¿Habría razones? Es bueno a ver qué nos dice su esposa, ¿no? La esposa de Carlos Manso. Alberto Guerrero Baena, titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos. Gracias, Alberto, como siempre. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Un gusto enorme, bastante bien y sobre todo escuchando todas estas cuestiones que nos ponen en materia muchos temas. Claro. A ver, déjame empezar con lo que dice el secretario. Dice que pues el protocolo y todos los dispositivos no falló, que ellos hicieron lo que tenían que hacer, que pues porque el señor Carlos Manso quería a la gente cercana a él pues a su alrededor, ¿no? Tenemos que ser más conscientes a estas personas para que sepan la importancia de que los cuidemos y que somos profesionales. Pero la pregunta es por qué eventualmente Carlos Manso dijo, prefiero a lo mío que a los otros. Esa sería lo primero. ¿Cómo ves, Alberto? Pues mira, yo creo que es muy lógico que un alcalde quiera tener a la gente más próxima, a la que conoce y sobre todo al final ellos son los que tienen la potestad de escoger en este sentido el tipo de protección que van a llevar. Aquí uno de los temas interesantes que se ponen en la bandeja, pues
quizás será el tipo de formación profesional que tengan en el sentido, sobre todo en el caso de protección a funcionarios, de las personas que se estaban haciendo cargo de los mismos, que eran policías municipales. Entonces, ahí más que otra cosa sería ello. No obstante, la confianza que se le tiene a la parte del Ejército, a la parte de la Guardia Nacional, pues también pues en muchas ocasiones puede variar de acuerdo al tipo de gobernante que sea. En este sentido, creo que Carlos Manso apelaba mucho a un discurso que era quizás muy similar al de Andrés Manuel López Obrador, que era el de que la gente lo cuidaba, que estaba muy cercano de la gente, y probablemente también en ese sentido se quiso sostener en el discurso. Entonces creo que ahí es un caldo de cultivo que lleva varias cosas. Sí, sí, sí. A ver, ¿cómo ves esta información que ya es oficial de que la persona que le disparó, el joven que le disparó a Carlos Manso, habría sido ultimado por alguien de la escolta de Carlos Manso, estando vivo, preguntándole y acabando con su vida? Esto, ¿qué primeras observaciones se pueden ir haciendo, Alberto? Mira, yo creo que si ya se tienen algunas grabaciones, si se tienen alguna situación pertinente, tendrían que enviarse netamente a un peritaje científico y certificado para que se puedan tomar en cuenta estas aseveraciones. Yo creo que en ese sentido, y he de señalarlo, la Fiscalía General del Estado de Michoacán no cuenta con laboratorios certificados en la materia, por lo tanto tendrían que enviarlo a otra fiscalía para que de entrada se pudiera llevar a cabo este peritaje, regresarlo a Michoacán y poder aseverar este tipo de afirmaciones. Yo creo que lo más importante de todo esto es saber si realmente se llevó a cabo esta acción, sobre todo si es lo que marcan algunos videos que se han difundido en redes sociales o en todo caso en la red, y creo que será más importante que en ese sentido el fiscal general del Estado le dé certidumbre certificando este tipo de videos y tomándolo como una hipótesis seria para llegar a concluir si realmente hay un complot alrededor, porque a mí lo que me suena en varias ocasiones sin duda es el tratar de tejer un complot alrededor de lo que fue la muerte del propio alcalde, que realmente tratar de ir directamente a una investigación, o en todo caso, si es así, como lo he comentado contigo también, pasarle la bola a la Fiscalía General de la República, que sí tendría los elementos tecnológicos y científicos para poder resolver esta interrogante. Oye, a ver, esto sumado a lo otro, ¿qué piensas de los datos que se dieron a conocer este día respecto a la disminución de los homicidios en México? Sigo dudando mucho de esta construcción de narrativas con base en datos que pueden disgregarse muy fácilmente, sobre todo en el amplio sentido de la información, porque al final los números oficiales se pueden acomodar de acuerdo a lo que uno pretenda como narratólogo, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, hablar de una disminución de un 37% en materia de homicidios dolosos, pues tendríamos que analizar exactamente, en todo caso, qué tipo de datos están proporcionando las fiscalías, porque no todas las fiscalías tienen estos procesos homologados en materia de identificación, en materia de registros, y hay que señalar que las propias fiscalías estatales son las que nutren al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y muchas de estas carpetas de investigación, cada una puede tener una o más víctimas, y creo que eso es una parte muy importante, porque al final sigue habiendo una cifra negra, sigue habiendo una opacidad y un subregistro, o en todo caso puede haber algunos delitos que son reclasificados para poder, vamos a decirlo de esta manera, bajarle un poco al tema del homicidio doloso y pasarlo a otros datos. Oye, ¿tú crees que se haya disminuido, como dicen en Michoacán? Pues a lo mejor se ha disminuido, pero ¿cómo han crecido otras cosas, no, Alberto? No, mira, yo creo que en ese sentido el tratar de construir una narrativa de reconstrucción y más inmediata, creo que es una urgencia política por tratar de señalar y meter en el imaginario que las cosas van bien, y que este plan Michoacán, por ejemplo, en este sentido, y si nos vamos a otros lados del país, pues sin duda puede ser como yo lo he llamado
un efecto de sopa instantánea. Te puede calmar en el momento del hambre, pero no te va a nutrir posteriormente. Y en ese sentido creo que tanto los planes como los datos tienen que concordar en ciertos objetivos y en ciertas circunstancias, y no corresponde en todo caso a lo que se pretende utilizar como un discurso de mejora. Al contrario, creo que estamos en un momento de inflexión donde no estaría nada mal que se aceptara que pues las cosas no van como se esperaba, porque al final también hemos de señalar que también el sexenio pasado no dejó algo totalmente halagador. Sí. Ahora, la pregunta aquí es, digamos, ¿puede haber cifra negra o en esto son los datos que tenemos y es difícil que haya una cifra negra en función de que estamos hablando de muertes violentas, Alberto? Mira, yo creo que sí hay una cifra negra y sobre todo en estas circunstancias se tendrían que utilizar varias técnicas de comparación. Por principio de cuentas, se tendría que apelar al tema del registro civil para saber exactamente cuántas muertes ha habido. Por el otro lado, el tipo de muerte que hay, porque también eso se registra. Por el otro lado, también pues las bases del INEGI, que de alguna manera te dan una cierta cifra confiable, hemos de decirlo. Y por el otro lado, pues también utilizar otro tipo de reinterpretación, porque al final la metodología que están utilizando, pues lo que nos indica es que no están haciendo un comparativo adecuado. Por ejemplo, una medida muy pertinente sería establecer un sistema nacional de hallazgo e identificación de cuerpos que registren todos los cadáveres encontrados, independientemente de que se generó carpeta de investigación. Por el otro lado, sería importante crear indicadores de saturación forense, porque se tiene que medir el porcentaje de cuerpos no identificados, el tiempo de identificación y sobre todo establecer un análisis de la capacidad real del propio sistema de justicia para procesar la violencia. Otro punto importante sería integrar datos de desapariciones forzadas como un indicador complementario, no necesariamente utilizar el subregistro como delitos o otra clasificación jurídica de los delitos. Un punto importante sería implementar encuestas de victimización estandarizadas. Y un quinto punto que se me hace el más importante de todos sería establecer auditorías externas e independientes de las carpetas de investigación con protocolos uniformes de clasificación para organismos internacionales. Por ejemplo, en este sentido se puede eliminar la discrecionalidad en la tipificación de los delitos. Y eso es importante porque se estaría sometiendo a un escrutinio estas cifras y con eso se clarificarían muchas cosas que hoy en día pues estamos viendo que están siendo utilizadas más como una justificación que como una aclaración de lo que sucede en el cotidiano en México. Sí, eso es una cuestión importante. A ver, cerremos, para cerrar, el Plan Nacional, el Plan Michoacán de Seguridad y Justicia, ¿cómo lo encuentras a 2 días de que se presentó? Hemos escuchado muchas voces, muchas quejas respecto a que no parte de la base, ahora sí que de las bases de Uruapan, para hablar de un caso muy concreto. Ahí, ¿cómo lo ves, ya que lo tenemos y que ya va a empezar a instrumentarse y que ya llenaron pues de soldados, de marinos, en fin, todo lo que corresponde a buena parte de Michoacán y sobre todo las zonas más afectadas, que directamente lo sabemos es Uruapan? Mira, yo lo veo como un cóctel explosivo, una mezcla del militarismo de Calderón, por el otro lado la política social y fallida de Enrique Peña Nieto, bañada con becas de Andrés Manuel López Obrador, y que no hemos aprendido que de lo anterior lo que se está lo que se está tratando de hacer es utilizar la política social como bandera cuando primero tendrías que pacificar por un inicio el territorio y no necesariamente con tropas, sino con esbozos de inteligencia, con trabajo de inteligencia financiera, que es lo importante para cortarle el flujo de dinero a estos grupos delincuenciales. Por el otro lado, con objetivos criminales bien señalados para llegar con las aprehensiones, lo que hablamos la semana pasada, un operativo Enjambre para tratar de establecer responsabilidades a las autoridades municipales. Y lo que se me hace más incoherente es presentarlo en el Palacio Nacional y no por lo menos en el epicentro de la acción, que es a donde tendrían que estar yendo los titulares de cada una de las dependencias a encabezar las mesas de trabajo y en todo caso apelar a las verdaderas voces, que es a la gente
que transita día con día en las calles para establecer esa dinámica de trabajo, lo cual me indica que es más otra vez un término de bandera ideológica que sin duda un plan de acciones pertinentes. Es una repetición de políticas públicas fallidas. Alberto Guerrero Baena, muchas gracias que estuviste con nosotros. Que tengas buena noche. Un gusto enorme, Javier. Buenas noches. Gracias a ti. Vamos.